listo. Empezamos a grabar la clase, pasamos por acá, vámonos por acá, por acá, por acá, por acá. Xiomara, listo muchachos y muchachas, vámonos con esta primera pregunta o este primer ejercicio, que es con el que nosotros hemos trabajado hasta ahora. Y dice de la siguiente manera, hoy tenemos clase de lectura crítica, ¿listo? Entonces dice, responda a la pregunta 1 al 4 de acuerdo con la siguiente información. Problemas del primer mundo. Hugo, déjalo, bueno, voy a hacerlo con voces para que sea más divertido. Y discúlpenme, saben que en la mañana pues... dice, Profe, una pregunta. dime, ¿Eso no lo respondimos ayer? ¿esto lo respondimos ayer? Sí, señor. Es así, ¿cierto? Mira, yo estoy confundido porque ayer alcanzamos a hacer unas de lectura crítica. Entonces hicimos esta, ¿cierto? Las de problemas del primer mundo. Sí, señor. Esta, ¿qué función cumple el pero? También, ¿cierto? La Sí, función. hasta más abajito. Ya voy Perdón, para hasta allá, mucho espérame. abajo. Muertos. Cierto, cierto, cierto. Hicimos la de muertos de hambre también. Me hace falta muchas cosas y llegamos nosotros hasta acá, creo que hasta la pregunta 7. Las que corresponden serían esta, la de la 8 a la 9 hacia abajo. Allí está. ¿Cierto? ¿O estoy equivocado? Discúlpame. Ya no me acuerdo, espérame. Es que nosotros terminamos ayer en la que decía muertos de hambre y nosotros no hicimos esta porque yo les dije que ya estará más larga. ¿Cuál de los siguientes fragmentos cumple la función de ejemplificar el concepto de aporofobia? No, esto no lo hemos hecho. No. Ujú. Bueno, entonces hagámoslo. Responde las preguntas al 8 de acuerdo con la siguiente información. Espérenme, voy a mandarle el enlace a una muchacha que quiere estar. Sí, este es el enlace. Sí, aquí estamos. Listo. Creo que se va a unir alguien más. Listo, entonces espérenme a ver si se alcanza a unir antes de que vayamos. Pero entonces vámonos con la pregunta. La pregunta dice de la siguiente manera. Pero, denme un momento, voy a abrir el Paint para pasar las preguntas a este lado. Y voy a cambiar la pestaña que se está grabando acá directamente para ponerla en el Paint. Un cuadernillo, ahí está, Paint, ahí está. Listo, utilicemos esta herramienta de aquí para poder ejemplificar todo lo que necesitemos para la clase. Listo, entonces vamos a sacar la primera pregunta, la pregunta número 8, y dice de la siguiente manera. Ahí está, la colocamos y la colocamos por acá y le damos, dejémosla acá y ahí vamos haciendo el empeño. Listo, entonces en este caso dice, ¿cuál de los siguientes fragmentos, o sea, cuál de los siguientes que vamos a leer acá, cumple con la función de ejemplificar el concepto de aporofobia? Ejemplificar es como cuando yo digo, vamos a ejemplificar el siguiente problema matemático. Entonces lo que hacemos es, mediante un ejemplo, darle un sentido a las palabras. Profe, ¿qué es aporofobia? Ya lo vamos a ver porque el texto muy seguramente no lo dice. Dice, nadie pone reparos a que un jeque árabe se instale en un país europeo ni a facilitar la residencia a un futbolista famoso. En la palabra aporofobia, dicha función ha encontrado un término muy significativo y una rara excepción lingüística, una voz con autor conocido y fecha de nacimiento. Bueno, démoslo ahí. La recesión económica ha intensificado el miedo de la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables y la D lo ha denominado aporofobia, un fenómeno que está en el origen y en las corrientes xenofóbicas. Entonces vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto y lo vamos a pasar ahora. Es este de acá. Listo. El texto nos dice lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes fragmentos? Bueno, entonces ahí ya tenemos las palabras clave y dice de la siguiente manera. Responda a las preguntas 8 y 9 de acuerdo con la siguiente información. Para que algo exista en la conciencia colectiva hay que poder nombrarlo. O sea, para que una idea esté en la mente de todos hay que nombrarlo. Poner nombre a lo que ocurre y no se ve o no se quiere ver es lo que ha hecho la filósofa Adela Cortina con una realidad que está ahí pero que preferimos ignorar. El miedo, la adversión y el rechazo a los pobres. Ya voy para allá. Lina. Listo. Vuelvo a leer. Dice de la siguiente manera. Para que algo exista en la concepción, en la concepción o en la conciencia colectiva hay que poder nombrarlo. Poner nombre a lo que ocurre y no se ve y no se quiere ver es lo que ha hecho la filósofa Adela Cortina con una realidad que está ahí, pero que preferimos
Hágale, muchachos. No, si quiere, de la así medio abierta, porque si algo viene mamá, pues dejaron para largo, porque estoy en clase. No sé. Listo. Dijo que iba. Yo no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Dice: para que algo exista en la conciencia colectiva, hay que poder nombrarlo. Poner nombre a lo que ocurre y no se ve y no se quiere ver es lo que ha hecho la filósofa Adela Cortina con una realidad que está ahí, pero que preferimos ignorar. El miedo, la adversión y el rechazo a los pobres. Lo ha denominado aporofobia, el rechazo a los pobres, por ahí lo está diciendo. Lo ha denominado como aporofobia. ¿Qué es la aporofobia? Aquí nos lo está diciendo el texto, ¿listo? Aquí muchachos y muchachas, bueno muchachas, perdón, yo digo muchachos y muchachas porque ustedes saben que en las clases de la noche, en las clases de la mañana normalmente siempre hay más muchachas que muchachos. Entonces, miren, aquello que ocurre y no se ve y no se quiere ver es lo que ha hecho la filósofa de la cortina con una realidad que está ahí pero que preferimos ignorar, como el miedo, la aversión y el rechazo a los pobres. Eso lo ha denominado como aporofobia. Con saber estos conceptos, muchachas, yo les voy a compartir la pantalla completa porque, pues, para que me resulte más fácil. Ya sabiendo eso de la porofobia, sabemos que la porofobia es un rechazo. Entonces, dice, ¿cuál de los siguientes fragmentos cumple la función de ejemplificar el concepto de aporofobia? Profe, ¿tenemos que leer todo el texto? De pronto sí, pero ya nosotros, con saber eso, incluso miren, si nos vamos acá, dice, aporofobia, el rechazo del pobre. Ya sabiendo que la aporofobia es el rechazo al pobre, entonces nos vamos a leer la A, B, C y D. Con las palabras clave, la A dice, no es raro que no se pongan reparos a un jeque árabe que se instale en un país europeo o a un futbolista famoso. La palabra forofobia, dicha función, ha encontrado un término muy significativo y muy rara excepción lingüística. C. La recesión económica ha intensificado el miedo a la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables, o lo ha denominado porofobia, un fenómeno que está en el origen de las corrientes xenofóbicas, y busquemos acá, y racistas que se extienden por el acumulado mundo occidental. ¿Cuál creen que es la respuesta, muchachas? Si quieren, vuélvalo a leer y discúlpenme ahí que medio lo lea. La porofobia es el rechazo al pobre. ¿Listo? Lo que nos interesó del texto es solamente saber el concepto de aporofobia. Solamente eso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál creen que es? A, B, C o D. Espérenme a ver si Lina dice la C. Profe, esa también las hace en la tarde. ¿Cuál? No, Xiomara se fue. No, esta es de lectura crítica. Ustedes saben que todo lo que es sociales y lectura crítica en las mañanas y en las noches. Y en este caso las de ciencias naturales, matemáticas e inglés las vamos a hacer en la tarde de 3 a 5, de lunes a viernes, o los fines de semana, dependiendo. ¿Listo? Entonces, muchachas, la respuesta a esta pregunta, ¿cuál creen que es? Espérenme que es que como estoy compartiendo toda la pantalla, pues me toca venir acá. ¿Cuál creen que es la respuesta? Cuando hablamos de ejemplificar el concepto, estamos dándole como un significado a la palabra. Es como que yo diga, vamos a ejemplificar la pobreza. Entonces dibujamos a personitas pobres. ¿Listo? Cuando se habla de ejemplificar el concepto, se trata en este caso que con las palabras se pueda llegar a un ejemplo donde se hable de la pobreza o donde se ejemplifique qué podría pasar en la pobreza. ¿Listo? Entonces en este caso, Lina dice la C. Y pues efectivamente, muchachas, la respuesta es la C. Profe, ¿por qué no es la A? Dice, nadie pone reparos a que un jeque árabe se instale en un país europeo ni a facilitar la residencia a un futbolista famoso. Pues aquí hay gente de plata, el jeque árabe tiene plata y el futbolista famoso pues obviamente tendría también plata. Entonces no se está hablando directamente de la pobreza. La B, en la palabra aporofobia dicha función ha encontrado un término muy significativo y una rara excepción lingüística, una voz con autor conocido y fecha de nacimiento. Esto no tiene nada que ver porque no nos está ejemplificando el concepto de la pobreza. La D, lo ha denominado porofobia a un fenómeno que está en el origen de las corrientes xenofóbicas y machistas. Pero acuérdense que la porofobia habla de los pobres. ¿Listo? Entonces en este caso, muchachas, la respuesta es la C.
La recesión económica ha intensificado el miedo a la pobreza, claro, porque ahí se está hablando de el pobre, porque nos ha hecho ver que todos podemos llegar a ser vulnerables o todos podemos llegar a ser pobres. Y si se está hablando del miedo a la pobreza, ahí está, miren muchachos y muchachas, el miedo a la pobreza. ¿Listo? Entonces en este caso la respuesta es de esta pregunta la respuesta es la C. ¿Listo? Que se habla del miedo a la pobreza. Pasemos a la siguiente. Yo tengo acá las respuestas, pero no las voy a ver. Solo en caso de que no me acuerde, pero yo sé que ya trabajé ya con estos textos, entonces en este caso la respuesta es la C. Pasemos a la siguiente pregunta, de acuerdo también al texto de acá. ¿Listo? En este caso no lo leímos completo porque pues la pregunta no nos está diciendo qué dice el texto de párrafo, no. Solamente el concepto y ya ahí nos dimos cuenta, ¿listo? Además sabemos, por ejemplo, en el texto aquí está diciendo que los griegos llamaban a poros a aquello que era sin recursos y povos a porofobos. Entonces el aporofobos desde el griego es el pánico o el miedo a no tener recursos. Lo que hoy se traduciría como el miedo al pobre. ¿Listo? Pregunta número 9. Considere el siguiente fragmento. La recesión económica ha exacerbado el miedo a la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables. Ha exacerbado el miedo. Exacerbar como tal se puede decir que es como que ha ahondado. ¿Listo? Exacerbar, cuando dicen vamos a exacerbar, es una palabra que normalmente no se utilizaría, pero cuando se les hable de exacerbar el miedo es como que se ha intensificado, como que se ha profundizado, como que ha ido más al fondo. ¿Listo? Entonces, ¿qué se puede concluir de la idea expresada en la frase anterior? Que no existe ninguna relación entre el contexto de una crisis económica y el creciente temor a la pobreza, que las crisis económicas son una buena oportunidad para construir una sociedad más justa, que el trabajo y el esfuerzo serían recompensados y que por tanto el que es pobre porque quiere, o que cualquier persona puede quedarse de repente sin trabajo y sin medios de subsistencia. ¿Cuál creen que es? La recesión económica, o sea, la recesión económica es, en vez de avanzar, se puede decir, por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia hubo una recesión económica. ¿Por qué? Porque todo estaba cerrado. Entonces todo el mundo, en este caso, si fuera el ejemplo, porque no me acuerdo si de la cortina, este libro, no sé si es de la pandemia, imagino que no, pero bueno. ¿Por qué digo que no? Porque yo alguna vez leí a esta filósofa y ella hablaba era de la porofobia, pero desde una concepción latinoamericana, aunque ella es española, es una cosa bien loca. Pero la recesión económica ha exacerbado el miedo a la pobreza. O sea, en esta frase se nos está diciendo que la crisis ha aumentado o ha profundizado a que muchos más tengamos miedo a la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables. O sea, que a fin de cuentas, no importa si usted tiene muchas empresas o tiene mucho empleo, siempre que hay una crisis o siempre que hay una situación de alto riesgo, pues todos podemos quedar en misma situación. ¿Y cuál es la misma situación? Perder todo y no poder trabajar. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta a esta pregunta? Espérenme. Es que yo estoy compartiendo pantalla. Listo. ¿Cuál creen que es? De la exacerbación, Dios mío. Los filósofos a veces utilizamos unas palabras bien raras, pero bueno, hoy aprendieron que exacerbar es profundizar. Profundizar en el miedo a que todos... ¿Cuál creen que es, muchachas? Y ahí me disculpan si no estoy tan activo como la noche. Oh, es que anoche fue una clase muy fuerte. A ver si alguien dejó su comentario. María dice la D, que cualquier persona puede quedarse de repente sin trabajo y sin medios de subsistencia. ¿Qué dice Helen? ¿Y qué dice Lina? Sí, yo también pienso que es la de. La de Lina. Gracias, Helen. ¿Qué piensas tú, Lina? ¿Cuál crees? Estoy entre la A y la D. Vamos entonces a responder. Dice, la recesión económica, entonces acuérdese, recesión es en vez de progreso, recesar es devolverse. ¿Listo? La recesión económica ha exacerbado el miedo a la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables. En este caso, como se está hablando de pobreza como oportunidad de trabajo, ¿listo?
la pobreza como una oportunidad de trabajo, entonces vámonos directamente a las opciones. ¿Qué se puede concluir de la idea expresada en el fragmento anterior? Entonces, la B, que las crisis económicas son buena oportunidad. No, aunque es una idea, en este caso eso no nos está diciendo el texto. Acuérdense que nos estamos remitiendo solamente al texto de acá. La C, que el trabajo y el esfuerzo serán siempre recompensados y que por lo tanto el que es pobre porque quiere. De hecho eso tiene un juicio de valor, ni, mejor dicho, ni lo digo porque decir que el pobre es pobre porque quiere, pues realmente no. Todos sabemos que nacemos en un país con desigualdad. Podríamos decir, el que muere pobre porque quiere. Eso ya sería diferente, pero ser pobre, pobre porque quiere, pues no. La A y la D, que no existe ninguna relación entre el contexto de una crisis económica y el creciente temor a la pobreza o que cualquier persona puede quedarse de repente sin trabajo. Cuando dice que se puede concluir, la conclusión es como si yo les dijera, bueno, hoy vamos a hablar del amarillo y yo concluyo que el amarillo es un color más vivo que el azul y que el rojo porque expresa alegría, etcétera, etcétera. Entonces la conclusión en este caso lo que busca es intensificar todo ese conjunto de ideas y llevarlas, en este caso, a una sola definición. ¿Listo? Entonces, que no existe ninguna relación entre el contexto de una crisis económica y el creciente temor a la pobreza, pues es hasta contradictorio, porque precisamente el contexto de la crisis económica es la que genera la creciente temor hacia la pobreza. Entonces, muchachas, en este caso la respuesta es la D, que cualquier persona se puede quedar de repente sin trabajo y sin medios de subsistencia por una crisis. ¿Listo? De ahí que tengamos en cuenta que cuando se nos esté hablando, por ejemplo, el contexto de la aporofobia era parte de la pobreza, pero la pobreza como la ausencia de oportunidades o la ausencia de trabajo. ¿Listo? Entonces la aporofobia podría aumentarse en este caso porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables y en un momento de crisis cualquiera, o en este caso por ejemplo en la pandemia, pues como nos dimos cuenta, mucha gente perdió sus empleos, mucha gente perdió sus empresas, etcétera, etcétera. Voy a cerrar esto de acá porque me da cosa ir a verla. Pero nada, yo sé que esa es la respuesta, muchachas, no se preocupen que yo las estudié. Listo, ahí está. Vámonos entonces ahora con la pregunta 10 y la pregunta 11. Este es un texto un poquitico más largo, entonces, de hecho es un texto bastante largo. Entonces, espérenme, sacamos la pregunta número 10 y ya vamos para allá. Aunque este es un libro que yo les recomiendo, si a ustedes les gustan mucho, digamos, los libros que tienen o sea, que tocan parte de la filosofía, este es un libro buenísimo. La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. ¿Listo? Eso es lo que vamos a leer ahorita. Dice aquí, responda a las preguntas 10 y 11 de acuerdo con la siguiente información. Entonces, aquí dice, tomado y adaptado de Milan Kundera, él murió hace 2 años. Milan Kundera era un autor de República Checa, que luego se fue a vivir a Francia porque pues su país, bueno, su país no recibía muy bien sus obras, sobre todo esta. Le soporta, uy, este libro es buenísimo, muchachas, se los recomiendo. Inicia con un dilema de la filosofía, bueno, y si quieren, bueno, por acá, espérenme, yo le hice hasta un video porque es que este libro es una joya. Entonces, si luego quieren ver el video, me dicen, profe, páseme el video que quiero saber En la de qué antigua, se habla. Acá está, mírenlo. en la antigua, Este es un librazo, en la antigua, un señor librazo. La insoportable levedad del ser del Elvira Kundera. Ahí está por si luego lo quieren ir a ver. Bueno, y cuando falleció hace un año, ya para 2 años, yo puse eso, que en paz descanse. Y acá está. Y habla sobre el dilema de si somos siempre los mismos o vamos cambiando. Entonces ahí hay un... Ustedes saben cómo en mis clases, que yo pongo memes y cositas así. Y ahí les voy explicando. Y aquí hace ¿cuánto? Hace 2 años, bueno, en realidad hace 3 años, porque yo le vi de Miracundera por ahí sobre mayo. Ahí está. Y habla sobre el contexto político, los personajes. Este libro es muy bueno, muchachas. Y por acá cuando lo tenía. Ya no lo tengo porque toda la biblioteca, todos esos libros que ustedes ven atrás, todos esos libros pues los tuve que regalar de mi biblioteca personal, pero se los recomiendo 100%. Listo, vámonos entonces, ahora sí, con el texto. Espérenme que pase el señor de los buñuelos. Ese es un librazo, ese es un librazo, es la insoportable levedad del ser. Responda a las preguntas 10 y 11 de acuerdo con la siguiente información. Pero luego Tomás atravesó la frontera checa y se topó con una columna de tanques soviéticos. Tuvo que detener el coche en un cruce de caminos y esperar a que pasaran. Un horrible soldado dirigía el tráfico en cruce como si todas las carreteras checas fueran de su propiedad.
Debe ser así, repetía Tomás, pero pronto empezó a dudarlo. ¿De verdad tenía que ser así? Sí, era insoportable permanecer en Zúrich a imaginarse a Teresa viviendo sola. Pero ¿cuánto tiempo lo torturaría la compasión? ¿Toda la vida o todo un año? ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía comprobarlo? Cualquier colegial puede hacer experimentos durante la clase de física y comprobar si determinada hipótesis científica es cierta. Pero el hombre, dado que vive una sola vida, uy, esto es tremendo, pero el hombre, dado que vive una sola vida, nunca tiene la posibilidad de comprobar una hipótesis mediante un experimento, y por eso nunca llega a averiguar si debía haber prestado oído a su sentimiento o no. Con estos pensamientos abrió la puerta de la casa. Karenin, el perro de Teresa, le saltó a la cara y le hizo así más fácil el momento del encuentro. Las ganas de abrazar a Teresa habían desaparecido por completo. Le parecía que estaba en medio de una planicie nevada y que ambos temblaban de frío. Desde el primer día de la ocupación, los aviones rusos volaban durante toda la noche sobre Praga. Aquí se está hablando del contexto de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. ¿Listo? Tomás se había desacostumbrado a aquel ruido y no podía dormir. Daba vueltas en la cama mientras Teresa dormía y se acomodaba o se acordaba de lo que había dicho hacía tiempo. En una conversación intrascendente estaban hablando de su amigo Z. Ella afirmó, si no te hubiera encontrado a ti, seguro que me hubiera enamorado de él. Ya en ocasión, aquellas palabras le produjeron a Tomás una extraña melancolía. Y es que de pronto se dio cuenta de que era una mera casualidad el que Teresa lo amase a él y no a su amigo Z. Se dio cuenta de que además de amor de ella, se dio cuenta de que además de amor de ella por Tomás, hecho realidad, existe en el reino de los posibles la cantidad infinita de amores no realizados por otros hombres. Tomás se acordaba del comentario de Teresa sobre el amigo Z y constataba que la historia del amor de su vida no iba acompañada de ningún debe ser así, sino que también podía haber sido de otro modo. Hace 7 años se produjo casualmente en el hospital de la ciudad de Teresa un complicado caso a causa del cual llamaron con urgencia al director del hospital de Tomás. Pero el director tenía casualmente una plática y envió en su lugar a Tomás. En la ciudad había 5 hoteles, pero Tomás fue a parar casualmente justo a aquel donde trabajaba Teresa. Casualmente le sobró un poco de tiempo para ir al restaurante antes de la salida del tren. Teresa casualmente estaba de servicio y casualmente atendió la mesa de Tomás. Hizo falta que se produjeran 6 casualidades para empujar a Tomás hacia Teresa, como si él mismo no tuviera ganas. Tomado y adaptado de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, en este caso es de los Tutsis Editores, que es el librito que les mostré ahorita, y ese se publicó en México en el año 2002. Listo, vámonos con la pregunta número 10. A ver si se está viendo, a ver si todavía ustedes están. Ah, menos mal están. A mí voy a poner bravo. No, mentiras. Dice de la siguiente manera. Al mencionar la cantidad infinita de amores no realizados por otros hombres, el autor emplea el recurso de la mitigación, la comparación, la enumeración, la exageración. Considere el siguiente fragmento. Ya en ocasión, aquellas palabras le produjeron a Tomás una extraña melancolía, y es que de pronto se dio cuenta de que era una mera casualidad el que Teresa lo amase él y no a su amigo Z. Se dio cuenta de que además de amor de ella por Tomás hecho realidad, existen en el reino de las posibles una cantidad infinita de amores no realizados por otros hombres. Al mencionar la cantidad infinita de amores no realizados por otros hombres, el autor emplea el recurso de la mitigación, la comparación, la enumeración o la exageración. Ah, este libro, este librazo. Dios mío, qué buen libro es La insoportable levedad del ser. Lo siento, es que me emocionan muchísimo los libros. ¿Cuál creen que es, muchachas? ¿Mitigar, comparar, enumerar o exagerar? Si pueden activar el micrófono, se los agradecería. Oh, espérenme a ver si enviaron algo por acá. ¿Qué es mitigación? Dice Lina. En este caso dice la mitigación para ilustrar lo muy afortunado, o sea, como que yo te elimino las posibilidades. Yo puedo decir, Lina, en el mundo de las posibilidades tuvo que haber, por ejemplo, es un ejemplo y puede ser real, tuvo que, o tuve yo, que trastearme a este lugar para empezar a dictar clases personalizadas,
tuve yo que comprar el computador, tuve yo que poner el internet, tuve yo que comprar la cámara, tuve yo que crearme la cuenta de TikTok, tuve yo que empezar a crear clases y videos de clasecitas así sencillas, tuve yo que hacer un en vivo, tuve yo que haber explicado, tuve yo que haber estado justamente en el momento en que tú entraste en el live para que se pudiera dar, que te gustara la forma en que enseñara. Y tuviste tú que estar precisamente en el mismo lugar y a la hora concreta de cuando estaba haciendo clases en vivo para que te gustara lo que estabas haciendo o lo que estaba haciendo yo y tuvimos que tener la casualidad de que justo tú tenías el dinero para pagar el curso para estar aquí hoy en la clase. Ese es un ejemplo. Pero la palabra mitigar diría, pues date cuenta, Lina, lo afortunada que eres porque mira todas esas posibilidades que tuvieron que pasar para que tú estuvieras hoy acá. Porque pudiste haber estado en la noche también, o anoche en la noche. Pero hoy estás aquí a esta hora por múltiples casualidades, pero de repente entonces todas esas casualidades, perdón, no sé hablar, todas esas casualidades se remiten a una y es hoy estás acá, o sea, en ese momento estás acá, podrías estar desayunando, bañándote, haciendo cualquier otro, pero estás acá. Entonces, en este caso, la mitigación es que te centra en decir, hoy estás acá, pero no tiene en cuenta, por ejemplo, las múltiples o las muchas o las infinitas posibilidades de lo que tú podrías estar haciendo en este momento en vez de estar recibiendo la clase. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el autor al emplear el recurso, en este caso de mitigación, comparación, enumeración o exageración? ¿Cuál creen ustedes, muchachas? Helen y María. Para mí, siento que está entre la A y la D, La A y la D. Listo. porque la mitigación, pues sí, en cierto punto él llega y dice que lo muy afortunado a compararse con tantos hombres, Sí, ya voy para pero allá, ya voy para allá. Gracias, Helen. María, ya les explico. ¿Qué dices tú, María? Mentira. Ya voy para allá, ya voy para allá. ¿Qué dice Lina? ¿Qué nos dice Lina? A, B, C o D. Si quieren lo pueden escribir en los comentarios para poderles leer. La D, dice Lina. Ay, espérenme, miren cómo se... Ahí está. La D. Bueno, miren. Al mencionar la cantidad infinita de amores no realizados por otros hombres, el autor emplea el recurso de. En este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí está diciendo y se nos está diciendo. Y es que de pronto se dio cuenta de que era una mera casualidad del que Teresa lo amase a él y no a su amigo. Se dio cuenta de que además el amor de ella por Tomás hecho realidad existe en el reino de las posibles cantidades infinitas de amores no realizados por otros hombres. Profe, vámonos con, digamos, dejemos la A y dejemos la D para hacer la comparativa y el método de descarte. La B, comparación para poner en manifiesto la conducta libertina de Teresa. No porque se está hablando de posibilidades. La C, espérenme que alguien se va a unir. Libet, ahí está. Libet, hola Libet. Listo. No es comparación. Libet, no te preocupes igual porque esto está grabándose. Entonces, si de pronto no entiendes ahorita, cuando yo suba a la clase, yo les comparto el enlace de la clase para que ustedes pues puedan estar ahí y terminen de retroalimentar por si de pronto no se entendió o si directamente me quieren preguntar, también lo pueden hacer. La enumeración para hacer el conteo exhaustivo de los amantes de Teresa, pues no porque no son amantes realmente de Teresa, son posibles amores de Teresa. Es una posibilidad, no es una realidad. Estás emitiendo hasta un juicio de valor. Ojo ahí. ¿Listo? Si dijera los posibles amantes de Teresa, sería diferente. Pero que digan los amantes, pues no, porque es como que yo les diga los posibles profesores que ustedes pudieron haber tenido para tener clase hoy. A decir los profesores que ustedes han tenido. No es lo mismo. La mitigación para ilustrar lo muy afortunado que se siente Tomás o la exageración para resaltar la casualidad. Pues en este caso, muchachas, la respuesta es la D. ¿Listo? Profe, ¿por qué es la D? Porque si ustedes se están dando cuenta, muchachas, lo que nos está diciendo el texto con las posibilidades es precisamente eso. La casualidad que se tiene que nosotros tengamos dentro del mundo de todas las casualidades posibles, la posibilidad posible, valga la redundancia, de que hoy ustedes estén acá. Entonces, en este caso, se utiliza la exageración para decir, miren, ustedes pudieron haber tenido miles de profesores. ¿Cuántos profesores hay en Colombia? Hay 3 millones de profesores. O sea, ustedes tuvieron 3 millones de posibilidades. ¿Por qué están con el profe Juan? Bueno, entonces en este caso se utiliza la exageración
para resaltar, en este caso, la casualidad de que ustedes estén en clase conmigo, o en este caso, de que Tomás, en este caso, se encuentre con Teresa. No puede decir que es lo muy afortunado que se siente Tomás, porque realmente, si ustedes se dan cuenta, la posibilidad nos está hablando es precisamente de aquello que rodea no solamente a Tomás, sino también a Teresa. ¿Listo? Se está hablando de los dos y de las múltiples posibilidades que pudieron haber elegido para estar con esa persona, y sin embargo, en este caso, la posibilidad de los posibles infinitos en el amor les dio a ellos la posibilidad para que los amores no realizados por otros hombres se dieran en ellos, como el amor que tiene Tomás y Teresa. ¿Listo, muchachas? ¿Alguna duda, inquietud, sugerencia para esta pregunta o quedó todo bien claro? Cuéntenme, díganme. Sí, ahí ya llegó. Cierra la puerta más, porfa. No, princesa no se ha salido. ¿Qué dicen, muchachas? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Quedó todo claro o todo confuso? Cuéntenme, díganme para continuar. Bueno, voy a poner la siguiente pregunta mientras. ¿Alguien dijo algo? Perdón. Helen dice que todo bien. ¿Se entendió? María y Lina, ¿se entendió? Listo. Listo, muchachas. Entonces pasemos a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta número 11. Dice de la siguiente manera. Haciendo explícito que la vida y la física se comportan de manera contraria, resaltando, a diferencia de lo que sucede en las ciencias exactas, en la vida hay que priorizar la práctica, explicando con mayor detenimiento que el método científico de ensayo y error puede resultar de gran provecho a la hora de tomar decisiones, o indicando con precisión las ventajas y utilidades que el estudio de las ciencias exactas puede traer a cualquier persona en su vida cotidiana. ¿Cómo se podría completar el resumen propuesto para hacerlo más fiel al argumento o al fragmento original? Considera ahora el siguiente resumen del fragmento anterior. La experimentación científica permite determinar la veracidad de la hipótesis propuestas. En la vida no se puede saber si las decisiones tomadas son más correctas o no, pues solo se vive una vez. Ese es el resumen. Considere el siguiente fragmento del texto. Cualquier colegial puede hacer experimentos durante la clase de física y comprobar si determinada hipótesis científica es cierta. Pero el hombre, dado que vive solo una vida, nunca tiene la posibilidad de comprobar una hipótesis mediante un experimento, y por eso nunca llega a averiguar si debía haber presentado o debía haber prestado oído o no a su sentimiento. Entonces, ¿cuál creen o qué creen que le hace falta a este resumen para, si se considera ahora el resumen, cómo se podría completar? O sea, ¿qué nos falta o qué le hace falta a estoy acá para que pueda aparecer estoy acá? O tenga la misma idea y prevalencia de estoy ahí. ¿Qué dicen ustedes, muchachas? Si quieren lo pueden ir volviendo a leer, no pasa nada. ¿Listo? Voy a revisar la respuesta porque no estoy del todo segura. Ya voy para allá. Denme un segundo donde tengo mi. Ya va. Acá está. Voy a tomarme una foto, espérenme porque me bloquearon la cuenta bancaria y me necesitan una foto mía. Ya voy para allá. Vamos a tomarnos la foto. Cámara, cámara, cámara. Rápidamente mientras ustedes están ahí, muchachas. Espérenme. Ahí está. Espérenme. Ahora me le pongo flash porque no. Listo. ¿Cuál creen que es? Ahora sí las leo, les escucho. ¿Qué dicen ustedes, muchachas? ¿Cuál creen que es?
¿Cuál creen que es, muchachas? A, B, C o D. Espérenme. Lina dice la A. Ya vamos para allá, Lina. Me toca volverme a tomar la foto, espérenme. Salió muy... ¿Muy qué? Muy borrosa. Listo. Discúlpenme. Y ya voy para allá, muchachas. ¿Quién quiere activar el micrófono para dar su argumento? ¿Quién nos quiere compartir su bellísimo argumento para defender cuál cree que es? Lina dijo como la A, ya voy para allá. Ahí estoy mandando la foto. Listo. Déjenme, voy a entrar un momentico al Drive. Que, ¿Qué cuenta es? Perdón, espérenme. Esta es la de Juan, directamente. Lina dice la A, María dice la A. Helen, ¿cuál dices tú? Yo también concuerdo con la A. Con la A, listo, espérame. Respuestas, acá la tengo, esta es la 11. 11, listo, ahí ya la vi. Discúlpenme. Dice de la siguiente manera: considere el siguiente fragmento. Y ahora considere el siguiente resumen. ¿Cómo se podría completar el resumen propuesto para hacerlo más fiel al fragmento original? Entonces, en este caso dice, la A dice, haciendo explícito que la vida y la física se comportan de manera contraria en lo que respecta a su capacidad de corroborar si lo hecho es correcto o no. La B, resaltando que a diferencia de lo que sucede en las ciencias exactas, en la vida hay que priorizar la práctica de la teoría, no realmente porque tal cual lo que se nos está diciendo aquí, muchachas, en este caso es si lo que nosotros creemos o lo que creíamos que podía llegar a pasar, podía pasar o no. ¿Listo? Y específicamente nos está hablando de la física. Entonces, resaltar que a diferencia de lo que sucede en las ciencias es, bueno, es una referencia a la física, pero es mejor si puede ser una referencia directa porque en ese sentido le daría más valor. ¿Listo? Entonces la B no es, porque en este caso se está hablando de que se tiene que priorizar la práctica, pero no se tiene que hablar de la prioridad de la práctica, sino se está hablando es de si puede suceder o no. Explicando con mayor detenimiento que el método científico de ensayo y error puede resultar en gran provecho a la hora de tomar decisiones, realmente no, porque en este caso dice, explicando con mayor detenimiento, si estamos hablando de resumen, explicar de más sería como argumentar. Y en este caso no se nos está pidiendo argumentar, sino se nos está pidiendo resumir. ¿Listo? Y la D, indicando con precisión las ventajas y utilidades que el estudio de las ciencias exactas puede traer a cualquier persona en su vida cotidiana. Pues podría ser, o sea, podríamos estar entre la A y la D, pero no podría ser la D porque realmente lo que se nos está diciendo con esto es que o lo que se estaba hablando en este caso es la capacidad para que nosotros podamos saber si lo que sucede sucede de verdad o no sucede. Entonces, en este caso la respuesta es la A. ¿Listo? Tal cual como ustedes lo dijeron, muchachas, la respuesta a esta pregunta es la A. ¿Listo? Para corroborar, perdón, si aquello que hacemos puede ser correcto o no. ¿Listo? De acuerdo a nuestras propias decisiones. Listo, pasemos a la pregunta número 12 para que nos dé tiempito y ya habilito el otro enlace para que vengamos a la otra. Bueno, aquí está 12 y 13, 14 y 15, listo. 16 y 18, listo. Hagamos algo, muchachas, y les voy a dar un momentico porque igual no nos va a dar el tiempo. Si leemos esto, no nos va a dar el tiempo para poder responder aunque fuera la primera pregunta. ¿Por qué? Porque la reunión se va a acabar. Ah, no mentiras, todavía tenemos tiempo.
Perdón, es que, verdad, me acordé que nosotros iniciamos la reunión un poquitico más tarde. Yo ya contabilizado de que ya se iba a cerrar porque me acuerdo que cuando hay más de dos personas, no me acuerdo a quién le dije, pero cuando hay más de dos personas en la reunión, las reuniones aquí tienden a tener un tiempo establecido. Pero no, aquí todavía tenemos tiempo, muchachos. Listo. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. Perdónenme, discúlpenme, no era la intención. Acá está. Nosotros estábamos en ya, esto. Tomás y Teresa, listo. Está ya. 12 y 13. ¿Listo? Entonces, a ver si se sigue escuchando. Es que el cable tiene mucha tensión y tiende a enredarse. No sé si se logra ver, pero queda todo enredado. Entonces, cuando trato de mover el micrófono para hablar así, el cable se termina enredando. Lo voy a colocar acá. Ahí me avisan si de pronto no se escucha o si se escucha bien. ¿Listo? Pasemos a la siguiente. Llevémonos este texto para acá para poderlo analizar. Y dice de la siguiente manera. Llevémoslo para acá y dice de la siguiente manera. Dice, responda a las preguntas 12 y 13 de acuerdo con la siguiente información. Y dice que mientras miro detenidamente una entrevista en YouTube a Vladimir Nabokov, pienso acerca de la calidad de sus respuestas frente a las preguntas hechas por su interlocutor sobre su libro Lolita. De hecho, son frases extraordinariamente buenas para haberlas sacado directamente de la manga. Pero esperen, ¿qué es lo que hace Nabokov con sus manos? Está dándole vueltas a unas fichas bibliográficas, está hojeando notas, está leyendo, domina 3 idiomas y sin embargo se apoya en respuestas prefabricadas para hablar acerca de su trabajo. ¿Estoy desilusionado? Al principio sí, pero después pienso que ningún escritor tiene necesariamente que ser un conversador brillante. El trabajo de un escritor no es el de ser inteligente, a excepción, por supuesto, de cuando escribe. Aislip, el más tímido de todos los escritores, comentaba que no veía por qué un autor está obligado a hablar de más de lo que estaría obligado a bailar o a montar a caballo o a practicar esgrima mejor que otras personas. Leer, estudiar, estar en silencio y pensar son una mala introducción a la facilidad del diálogo. Creo que tiene razón. Como la mayoría de los escritores, parezco ser más inteligente cuando escribo que en persona. Cuando escribo que en persona. Cuando el trabajo está saliendo bien, expreso opiniones que nunca hubiera pronunciado en una conversación y que jamás se me hubieran ocurrido si no fuera escribiendo. Según Edgar Allan Poe, algún francés, posiblemente Montaigne dijo, la gente habla sobre pensar, pero yo por mi parte pienso solo cuando me siento a escribir. No puedo encontrar estas palabras en mi copia de Montaigne. Estoy de acuerdo con la idea, quien quiera que la haya anunciado. Y no es porque escribir ayude a organizar mis ideas o revele cómo me estoy sintiendo sobre algo, sino porque de hecho crea pensamiento. Cristalada 2009, cuando los escritores hablan, el diario pues me imagino que es El Malpensante y la edición número 103. ¿Por qué es un diario, profe? ¿O por qué es una revista? En este caso por el número de edición. ¿Listo? Si fuera un libro, en este caso no tendría esto de acá, El Malpensante, sino directamente nos pondría el título del libro. ¿Listo? Entonces, vámonos ahora con la pregunta 12 y con la pregunta número 13. Listo, pregunta 12 y pregunta número 13. Entonces sacamos esto de acá y lo vamos a colocar acá. Dice de la siguiente manera: ¿por qué el autor está de acuerdo con la frase citada por Edgar Allan Poe? Porque escribir es organizar ideas para fomentar el pensamiento, porque escribir sobre ideas y sentimientos es sinónimo de pensamiento, porque escribir permite la creación de nuevo pensamiento, o porque escribir de hecho es el único medio para crear pensamiento. ¿Cuál creen ustedes, muchachos? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta de la 12? ¿Podría dar por un momentico el texto, por favor? Claro que sí. Discúlpenme, estaba enviando un mensaje. Ahí está. ¿Listo? Me avisan cuando la pase a la... Ah, bueno, aquí está la pregunta. Miren, si quieren lo podemos dejar así. Espérenme, lo bajo un poquito. Lo pongo un poquitico más pequeño. Ahí, para que tengamos el texto y la pregunta.
Ahí está. ¿Listo? Uy, discúlpenme. Saben que son las 8 de la mañana. Pero sí. ¿Cuál creen que es la respuesta, muchachas? Para mí, ay, sí, sí, para mí es la C. La C. Listo. ¿Por qué? Porque el mismo texto dice que solo cuando escribe es donde genera un nuevo pensamiento y él puede como desenvolverse a sí mismo. Ujú. ¿Qué dicen? Espérame a ver si puedo leer los comentarios. A ver qué dice. María dice. ¿Cuál dice María? La C. Lina, estoy entre la C y la D. Listo. Entonces dice de la siguiente manera. ¿Por qué el autor está de acuerdo con la frase citada por Edgar Allan Poe? Entonces nos vamos a ir directamente donde sale Edgar Allan Poe y sale aquí en el último párrafo. Según Edgar Allan Poe, algún francés, posiblemente Montaigne, dijo, la gente habla sobre pensar. O sea, la gente habla sobre pensar. Es que raro. Pero yo por mi parte pienso solo cuando me siento a escribir. O sea, mientras la gente habla de lo que piensa, por decirlo así, Edgar Allan Poe piensa solamente cuando se sienta a escribir. No pude encontrar estas palabras en mi copia de Montaigne, pero estoy de acuerdo con la idea. Quien quiera que la haya enunciado. Y no es porque escribir ayude a organizar mis ideas, o sea, escribir organiza las ideas, o revele cómo me estoy sintiendo sobre algo, sino porque de hecho crea pensamiento. Es decir, el pensar se remite que cuando yo estoy escribiendo, estoy pensando. ¿Listo? Eso es lo que se nos estaría diciendo en este caso. Que eh, escribir es una nueva forma, o en este caso, es una manera de crear pensamiento, según lo que nos está diciendo en este caso. Entonces la respuesta, muchachas, a esta pregunta sería la C. ¿Por qué el autor está de acuerdo con la frase de Poe? Porque Poe nos está diciendo que solamente puede pensar cuando escribe y luego él nos reafirma que porque está de hecho de acuerdo que solamente puede pensar y no es porque no pueda pensar, sino porque el organismo o su ser crea nuevo pensamiento a partir de cuando está escribiendo. Entonces, en este caso, la respuesta es la C, porque escribir permite la creación de un nuevo pensamiento. Porque escribir es organizar ideas para fomentar el pensamiento, realmente no, porque lo que hace el escribir es revelar esas ideas que posteriormente se convierten en un pensamiento. ¿Listo? Y la B, porque escribir sobre ideas y sentimientos es sinónimo de pensamiento, pues no, porque aquí lo está diciendo el autor. A organizar mis ideas y revele cómo me estoy sintiendo sobre algo, pero en este caso no puede ser sinónimo porque el sinónimo viene a ser que cuando se está escribiendo se está pensando. ¿Listo? Y la D, porque escribir es de hecho el único medio para crear pensamiento, pues no realmente, sino que para el autor y para lo que dice Poe, porque por ejemplo aquí tenemos a Nabokov, otro excelente escritor y Edgar Allan Poe. Ay, Dios mío, yo debería en una de estas clases traer textos de estos señores y ponernos a hablar de estos señores. Porque esos textos, uff, o sea, ¿cómo les explico que son textos que le vuelan a uno la cabeza? Pero pues no sé si a ustedes les guste, si les parece, pues yo lo puedo hacer una clase, me traigo a estos señores. Es una joya leerse El escarabajo dorado, El gato negro, ¿cuál más? Uy, no, la más. Ay, no, son muchos. Uy, no, pero muy bueno. ¿Listo? Entonces, en este caso, tal cual como lo dice Poe y como lo dice el autor que está relacionándose con la idea de Poe, en este caso, ¿por qué se cita Poe? Porque escribir permite la creación de un nuevo pensamiento. Mientras la gente habla para pensar, Poe y el autor escriben para pensar. Pregunta número 13, muchachas, y vamos a terminar ahorita, voy a desayunar y ya ahorita les mando el enlace para la siguiente parte. Y dice, pregunta número 13, ¿qué comportamiento es criticado por el autor del texto? La costumbre de la mayoría de escritores de querer estar en silencio, la falta de solidaridad del público al pedir sociabilidad a autores tímidos, la exigencia de los escritores de que sean conversadores inteligentes o la impertinencia de gente al decir que es posible pensar sin escribir. ¿Qué comportamiento es criticado por el autor? ¿Cuál creen que es? ¿Qué creen que critica? Ay, espérenme. ¿Qué creen que critica en este caso? Ay.
Perdón, Lina dice la C. La exigencia de los escritores de que sean conversadores inteligentes. La voy para allá. Ya les digo cuál es la respuesta, pero quiero escuchar cuál creen ustedes que es la respuesta, muchachos. ¿Qué crees tú, Helen, y qué crees tú, María? Digo que lo sé. ¿Tú crees que es la C? Sí. Ok. Helen, ¿cierto? Que no, como no estoy viendo quién activó el micrófono. Helen, ¿cierto? ¿Tú dijiste la C? Sí. Listo. María, ¿qué dices tú, María? ¿Cuál crees que es María? Ay, espérame. ¿Qué pasó, María? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué carita triste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, María? ¿No entendiste? No pasa nada. Mira, resulta y pasa que si nosotros nos vamos al texto, el autor dice, ay, yo estaba viendo la entrevista de Vladimir Nabokov, un escritor, creo que es ruso, Nabokov, y dice que entonces que él estaba hablando muy bien y que él le sorprendía eso, que un autor pudiera hablar tan bien, a diferencia, por ejemplo, de no solamente en sus libros, sino también en las entrevistas. Pero que luego se da cuenta de que Nabokov en sus manos tiene unas fichas con las que pues está dando como ciertas referencias a la hora de las respuestas que está diciendo. Entonces él dice que si está desilusionado y al principio dice que sí, pero luego en estos dos textos, en estas dos partes del texto, del segundo y tercer párrafo, critica entonces que, por ejemplo, los escritores no tienen por qué ser grandilocuentes a la hora de ser entrevistados, o en este caso, como lo dice acá, que el autor está obligado a hablar de más, como estaría obligado, por ejemplo, a bailar o a montar a caballo, etcétera, etcétera. Entonces él dice que cree que tiene razón porque la mayoría de escritores parecen ser más inteligentes cuando escriben que cuando están en persona. Entonces dice que el trabajo está haciendo bien y expresa sus opiniones de acuerdo a lo que está pronunciando y se está conversando. Pero entonces en este caso la crítica del autor en esta parte del texto es que la sociedad le exige a los escritores ser tan grandilocuentes cuando están siendo entrevistados como cuando están escribiendo un libro. Entonces dice la costumbre de la mayoría de escritores a querer estar en silencio, no realmente, porque en este caso la crítica está haciendo hacia la sociedad. ¿Listo? La B, la falta de solidaridad del público al pedir sociabilidad a los autores tímidos, pues no. Y además no solamente se está hablando de autores tímidos, se está hablando de autores en general. La D, la impertinencia de la gente al decir que es posible pensar sin escribir, pues realmente no, porque no se nos está diciendo que en este caso la gente les esté diciendo que es posible pensar sin escribir, no. En este caso la respuesta es la C. La exigencia a los escritores de que sean conversadores inteligentes. Porque una cosa es lo que hace el escritor con su libro, ¿cierto? Con su obra, grandilocuente, excelente, bien narrada y bien contada, y otra cosa es una entrevista. Son diferentes formas además de que la entrevista es algo más directo, mientras que el escribir suele ser un ejercicio más de meditación o de reflexión, así como lo decía también en el texto. Entonces, en este caso, el comportamiento criticado por el autor del texto es que se le exija a los escritores ser conversadores inteligentes cuando pues realmente se les exige de más, porque el ser grandilocuente en una entrevista son características que a veces un escritor no puede tener, como lo puede tener, pero en este caso, que la sociedad diga que todos los escritores, pues sería hasta una generalización. Cuando hasta nos ponen ahí el ejemplo del escritor tímido, que no era bueno en las entrevistas, pero que a la hora de escribir era grandilocuente. Listo, muchachas, denme entonces hasta las 9:20 más o menos. Les envío el nuevo enlace para continuar con la clase de lectura crítica y le hacemos, ¿listo? Es para ir a desayunar, entonces pues denme ese tiempito porque no alcanza ahorita y yo les envío el enlace, estén pendientes del grupo y si no se los envío o de pronto no lo ven, escríbanme, mándenme un mensaje, me dicen, profe, mándenme el enlace de la clase de ahorita y yo se los mando. ¿Listo, muchachas? Entonces ya nos vemos y si quieren pues van y desayunen también, yo lo digo porque yo no lo he hecho, entonces pues si no lo han hecho también aprovechen, no aprovechen a hacer algo y ya nos vemos. Mm, ¿Dónde está? No, cuadernillo, espérame.
No, esto no es. Aceptar. Espérenme. Alexa, ya voy para allá. Espérenme, muchachas. Para que quede grabado voy a poner no el cuadernillo, sino voy a eliminar esto y voy a poner grabar pantalla. Pantalla. Acá está. Captura de pantalla. Clase, pongámosle. Clase. Ahí, listo. Esa es la captura de pantalla del escritorio. Ahí está. Seleccionar la pantalla. Está. Listo. Continuemos entonces, muchachas. Tal cual como lo hemos hecho acá. Y vamos entonces. Pasemos a la siguiente. Y en este caso dice: responde las preguntas 14 y 15 de acuerdo con la siguiente información. Muchachas, en este caso entonces nos vamos a ir directamente a las preguntas. Acuérdense que siempre nos vamos a ir a las preguntas para entender el contexto de lo que se nos vaya a preguntar. ¿Por qué? Porque hay veces que, por ejemplo, yo me pongo a leer esto y cuando se me pregunta otra cosa quedo como, no entendí. Entonces es mejor, en este caso, ir directamente a la pregunta. Pregunta número 14. Dice: de acuerdo con el texto anterior, la balsa era ocupada por Manjarres, Herrera y el narrador, Manjarres y el narrador o Herrera. Listo. Entonces, vamos ahora acá. Y dice: un compañero en la balsa. Dice de la siguiente manera. Discúlpenme. Listo. Dice de la siguiente manera el texto. Un compañero en la balsa. Casi a las 2 me sentí completamente agotado. Crucé los remos y traté de dormir. En ese momento, perdón, había aumentado la sed. El hambre no me molestaba la sed. Me sentí tan cansado que apoyé la cabeza en el remo y me dispuse a morir. Entonces fue cuando vi, sentado en la cubierta del destructor, al marinero Jaime Manjarres, que me mostraba con el índice la dirección del puerto. Jaime Manjarres, bogotano, es uno de mis amigos más antiguos de la marina. Con frecuencia pensaba en los compañeros que trataron de abordar la balsa. Listo, que les vaya bien. Ahorita las abro. Sin embargo, tan pronto como cerraba los ojos aparecía Jaime Manjarres, sonriente, primero señalándome la dirección del puerto y luego sentado, en el comedor frente a mí con un plato de frutas y huevos revueltos en la mano. Al principio fue un sueño, cerraba los ojos, dormía durante breves minutos y aparecía siempre, puntual y en la misma posición. Jaime Manjarres por fin decidí hablarle. No recuerdo qué le pregunté en esa primera ocasión, no recuerdo tampoco qué me respondió, pero sé que estábamos conversando en la cubierta y de pronto vino el golpe de la ola fatal de las 11:55, y desperté sobresaltado, agarrándome con todas mis fuerzas al enjaretado para no caer al mar. Pero antes del amanecer se me oscureció el cielo. La voy para allá. Pero antes del amanecer se me oscureció el cielo. No pude dormir más porque me sentí agotado incluso para dormir. En medio de las tinieblas dejé de ver el otro extremo de la balsa, pero seguí mirando hacia la oscuridad, tratando de penetrarla. Entonces fue cuando vi perfectamente en el extremo de la borda a Jaime Manjarres, sentado con su uniforme de trabajo, pantalón y camisas azules, y la gorra ligeramente inclinada sobre la oreja derecha, en la que se leía claramente, a pesar de la oscuridad, ARC Caldas. ¿Listo? Hola, le dije sin sobresaltarme, seguro de que Jaime Manjarres estaba allí, seguro de que allí había estado siempre. Si esto hubiera sido un sueño, no tendría ninguna importancia. Se me estaba completamente despierto, completamente lúcido, y que oía el silbido del viento y el ruido del mar sobre mi cabeza. Sentí el hambre y la sed, y no me cabía la menor duda de que Jaime Manjarres viajaba conmigo en la balsa. ¿Por qué no tomaste bastante agua en el buque?, me preguntó. Porque estábamos llegando a Cartagena, le respondí. Estaba acostado en la popa con Ramón Herrera. No era una aparición, yo no sentía miedo. Me parecía una tontería que antes me hubiera sentido solo en la balsa, sin saber que otro marinero estaba conmigo. ¿Por qué no comiste?, me preguntó Jaime Manjarres. Recuerdo perfectamente que le dije, porque no quisieron darme comida. Pedí manzanas y helados y no quisieron dármelos. No sé dónde los tenían escondidos. Pero ya no estaba ahí. Se había ido. Yo estaba solo en la balsa y las luces del puerto eran los primeros rayos del sol, los primeros rayos de mi tercer día de soledad en el mar. Tomado de Gabriel García Márquez, 1970, relato de un náufrago, página 44-46, Bogotá, y publicado por la editorial Oveja Negra, lo que significa que es un libro. De acuerdo con el texto anterior, la balsa era ocupada por Manjarres, Herrera y el narrador, Manjarres y el narrador, o el narrador y Herrera.
¿Qué dicen ustedes, muchachas y muchachas y muchachas? ¿Cuál creen que Por es? el narrador nomás, ¿no? Porque lo demás era como alucinaciones de él. Sí, ya voy para allá. ¿Quién más quiere decir? Gracias, Helen. ¿Qué dices tú, Lina? ¿Y qué dices tú, Alexa? ¿Cuál creen que es? ¿Cuál creen que es en este caso? La balsa estaba, o en este caso dice, la balsa era ocupada por. O sea, ¿quién estaba en la balsa? Manjarres, Herrera y el narrador. Manjarres y el narrador o Herrera. Yo también pienso lo mismo que Helen. Ujú. Es decir, que tú crees que es La sé. la C. La C también, dice Lina. Efectivamente, muchachas, la respuesta es la C. ¿Por qué? Porque en este caso nos está diciendo. ¿Quién está contando? En este caso, ¿quién está contando la historia? Pues en este caso la historia la está contando el narrador. Y la está contando en primera persona. Entonces, por lo tanto, al estar contando la historia en primera persona, está narrando los hechos que están sucediendo y todo sale de su perspectiva. O sea, todo lo que él está diciendo sale de su imaginación. Como si yo, por ejemplo, empezara a contar y dijera, eh, por decir algo, el día de ayer tuvimos clase en la noche y recuerdo muy bien que en la clase de anoche hubo debate. Estuvimos debatiendo, estuvimos hablando. Cuando yo digo estuvimos, estoy remitiéndome a muchos, ¿cierto? Como lo está haciendo en este caso el narrador. Está contando de Jaime Manjarres, etcétera, etcétera, Herrera, etcétera, etcétera. Pero el narrador es solamente una persona, o sea, es el que está contando la historia. Por lo tanto, al mencionar a los muchos no están presentes, salvo ustedes que me están escuchando. Entonces, en este caso, al momento de yo mencionar a los otros, estoy mencionando por mi lenguaje la existencia de los otros. Pero la existencia de los otros no se remite en este instante, sino se remite en el momento en que yo lo estoy recordando. Entonces, en este caso, muchachas, la respuesta es la C. El narrador, o sea, es el que está contando la historia. Listo. Los eventos narrados en el texto anterior transcurren en la imaginación de Jaime Manjarres, una embarcación pequeña, la cubierta del destructor o la popa del ARC Caldas. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál creen que es, muchachas? En la imaginación de él, ¿no? ¿La imaginación de quién? De Jaime Manjarres. Pero Jaime Manjarres no Ay, era el no, capitán. en una embarcación pequeña. En Ah, una ok. embarcación pequeña. ¿Por qué? Porque pues todo sucede en el barquito de él, ¿no? Sí. Listo. Eso es precisamente, y qué bueno, Helen, que menos mal te diste cuenta. No pasa nada, no te me asustes, no te me preocupes. ¿Qué dicen ustedes, muchachas? ¿Cuál creen que es? Son errores que pueden jugar en mi contra. Sí, Toca sí, estar no, pendiente. tranquila. Yo no te estoy criticando ni nada, ¿listo? Por si de pronto sonó así, discúlpame. No, tranquilo. Listo. ¿Cuál creen ustedes, muchachas? Se está evocando a un personaje que en este caso es por ahí. Pero, ¿qué sucede? ¿En dónde se encuentra? Y si de pronto uno dice, profe, me queda complicado, porque puede suceder, no se preocupen. Por eso es que yo les digo, muchachas, yo me tomo el tiempo de explicarles porque eso es el ejercicio de ser profesor. Que uno le transmita el amor, el conocimiento. Bueno, de hecho eso es filosofía realmente. La filosofía es amor por el conocimiento. Por eso soy filósofo. Porque me gusta, me encanta conocer. Entonces, pues aunque no conozco todo, de lo poco que sé, me gusta enseñar porque creo que se puede aprender. En caso de que ustedes digan, profe, no sé, porque suele suceder, en el texto varias veces se nos menciona que está acá. Y de hecho aquí se está diciendo, miren, un compañero en la balsa. Entonces una balsa puede remitirse a una embarcación pequeña. Si de pronto uno no sabe, muchachas, uno se puede orientar también con este caso. O en este caso con el título del texto, del libro en este caso, porque un compañero en la balsa es el título provisional. El título del libro es Relato de un náufrago. Entonces, si estamos hablando de un náufrago, no puede ser un destructor, no puede ser la popa de una ARC y no puede ser en la imaginación porque los eventos en este caso suceden en... Yo no recuerdo, no sé cuál. No pasa nada, Lina. ¿Listo? No pasa nada, no te preocupes. En este caso es una embarcación pequeña. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí lo dice, mira. Casi a las 2 me sentí completamente agotado. Crucé los remos y traté de dormir.
Entonces, solamente con saber que cruzó los remos, ya sabemos que está hablando de una embarcación pequeña. ¿Listo? No puede ser la popa porque pues un ARC, espérenme lo buscamos. Un ARC, un ARC Caldas, pongámoslo acá. Caldas. Un ARC es esto. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar remos para manejar esto así? ¿Qué puede pasar? Sí, pero en una balsa. ¿Listo? ¿Qué es una balsa, profe? No se me preocupen, no se me asusten. La balsa es esto de acá. Esto. ¿Listo? Entonces, si se habla de un náufrago, relato de un náufrago, está hablando de alguien que está en una balsa. ¿Listo? Que de hecho les voy a contar una historia. Gabriel García Márquez, esta historia de relato de un náufrago, si es una historia real, sucedió con un tema polémico que por allá, no me acuerdo en qué año sucedió. A ver, por acá debe estar. Y se publicó la noticia. Y entonces aquí está, creo que esto es la información. Entonces, cuando el único que sobrevivió al naufragio, lo encontraron. Gabriel García Márquez, que en ese momento trabajaba en El Espectador, fue el que lo entrevistó. Y al entrevistarlo, Gabriel García Márquez escribió la historia de este señor. O sea, que relato de un náufrago en realidad sí es la historia de un sobreviviente de un ARC. ¿Listo? El ARC de Caldas en este caso. Y el muy joven Gabriel García Márquez, trabajando por allá para El Espectador, en Bogotá, escribió esa historia. ¿Listo? Y lo convirtió en un cuento. Que de hecho les voy a contar que este señor luego demandó a Gabriel García Márquez porque estaba diciendo que Gabriel García Márquez había escrito la historia de él y que era la historia de él. Pero resulta y pasa que luego se fueron a la parte legal y la historia en realidad le pertenecía a Gabriel García Márquez porque había contado los hechos, más no la biografía de esta persona. Que de hecho les voy a contar como un dato adicional ahí como para que... Ahora les digo, a mí me encantan los libros. El libro Relato de un náufrago le sirvió como excusa a Gabriel García Márquez para el exilio de Colombia. No sé si ustedes sabían, pero Gabriel García Márquez tuvo que irse, se exilió en Europa por un tiempo porque lo amenazaron. Lo amenazaron por haber escrito esta historia. ¿Listo? Ahí les cuento por si les gusta o les llama la atención esos datos. Pasemos a la siguiente pregunta, discúlpenme. Es que a mí me encantan los libros, creo que se nota. Aunque ya no tenga mi biblioteca. Bueno. Responde las preguntas 16 y 18 de acuerdo con la siguiente información. Dice, la pregunta número 16. ¿Cuál de las siguientes opciones es una paráfrasis? ¿Qué es una paráfrasis? Vamos a buscar qué es una paráfrasis. Paráfrasis. Una paráfrasis en este caso es una explicación o una interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro. Es una traducción en verso del cual se imita el original sin verterlo con escrúpulos de exactitud. Se denomina paráfrasis, aquí lo dice, a la acción de explicar el contenido de un texto cualquiera usando palabras propias, para facilitar la comprensión del texto mediante un lenguaje distinto. Ok, ya me acordé. La paráfrasis es como parafrasear. Entonces parafrasear es agarrar el texto y parafrasearlo, es decir, colocarle nuestras propias palabras en un lenguaje más cotidiano. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones es una paráfrasis correcta del segundo párrafo del texto? Entonces nos vamos al segundo párrafo. El placer y el dolor en el epicureísmo, que es una corriente filosófica. Dios mío, nos acompaña la filosofía. Los epicúreos y los estoicos. Les voy a explicar algo, un dato adicional, discúlpenme. Lo tengo que explicar. Hay dos corrientes en la filosofía que son los estoicos y los epicúreos, ¿listo? Los estoicos creían en la reservación, en este caso, de la virtud, ¿listo? Eso se hizo muy famoso en TikTok, sobre todo de los estoicos, por los memes. Pon atención, Thorfinn, no tienes enemigos, nadie tiene enemigos. Por si se acuerdan o por si han visto TikTok. Que viene de un anime que es Vinland Saga. Pon atención, Thorfinn. No tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Nadie en este mundo merece ser herido. Bueno, eso. Y
Y entonces eso es estoicismo. El epicureísmo es lo contrario. ¿Qué es lo contrario? El epicureísmo prácticamente plantea una postura filosófica donde se pone en debate si realmente tenemos que utilizar la virtud o si tenemos que ser felices en este momento. Entonces, para los epicúreos, la felicidad es algo que tiene que suceder ya, es algo que tiene que darse en este instante. Entonces es como esa pregunta de, ¿y si hoy fuera el último día de su vida, qué harían? ¿Qué harían si hoy fuera el último día de su vida? Entonces muchas personas dirían, profe, pues yo disfrutaría todo lo posible y haría todo lo posible, pero esa doctrina de vivir, en este caso como si fuera el último día de la vida, para los epicúreos es como todos los días, independientemente de si mañana nos morimos o no. Es tratar de buscar esa plenitud de la felicidad. Y esa corriente la plantea un filósofo que se llama Epicúreo. Si quieren luego les amplío con una clase de filosofía. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes opciones es una paráfrasis correcta del segundo párrafo? Discúlpenme muchachas, si me alargo un poquitico, pues me alargo más que nada para explicarles estas cositas así que sirven para que ustedes se acuerden. ¿Listo? Igual como la clase queda grabada, entonces pues de pronto cuando vayan otra vez a ver la clase o la pregunta, pues se acuerdan de lo que les estaba diciendo ahorita. Entonces también es como referencia a eso. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes opciones es una paráfrasis del segundo párrafo? Epicúreo da por lo menos dos razones complementarias por las cuales considera que el propósito de la buena vida debe ser el placer. Por un lado, menciona el hecho de que sin necesidad de pensarlo y desde su nacimiento, todas las criaturas vivientes por instinto se confrontan con el placer y son reacias al dolor. Por otro lado, Epicúreo toma a los sentimientos de placer y dolor como criterios esenciales de decisión y de conducta, en tanto que son eventos reales que no pueden ser refutados. No hay razón o evidencia alguna que pueda hacernos dudar de que estamos sintiendo dolor o placer. Es un hecho real que lo sintamos, pues, ¿cómo podría ser falsa la sensación del dolor ante un golpe? ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes opciones es una paráfrasis correcta del segundo párrafo del texto? Para Epicúreo hay dos formas de concebir la vida, aquella que busca el placer y aquella que busca evitar el dolor del nacimiento. La B, para Epicúreo hay dos formas en las que todo ser vivo concibe la buena vida. La primera es la búsqueda del dolor y la segunda es huir del placer. La tercera, la C, para Epicúreo todos buscamos alcanzar una buena vida sin pensar en el dolor o en el placer. Desde que nacemos obramos guiados por el instinto. Y la D, para Epicúreo son ciertas dos cosas, que todos buscamos el placer y rechazamos el dolor y que los sentimientos son los que determinan nuestras decisiones. A, B, C o D, muchachas, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál creen que es? Me disculpan si de pronto soy un poquito más activo, estoy tomando café. yo, yo nunca, hace 2 años no volví a tomar café por lo mismo, me vuelvo muy activo. Entonces no sé si explico bien o explico mal y pues no sé si les gusta o no. Ahí me disculpan. ¿Listo? ¿Cómo hago? Espérenme. Voy a ingresar desde el celular para poder ver si alguien ha comentado. O me voy a ir acá, espérenme. Lo veo directamente desde acá. Lina dice la D. ¿Qué dice Helen, perdón? ¿Y qué dice Alexa? Digo que también es la D. La D. Alexa, ¿qué crees tú? ¿Cuál crees? ¿Cuál dices? En este caso, la paráfrasis, muchachas, es el resumen de todo esto en algo más sencillo. Epicúreo da por lo menos dos razones complementarias por las cuales considera que el propósito de la buena vida debe ser el placer. O sea, dos razones para fundamentar que el placer es la base de la vida buena. Por un lado, menciona el hecho de que sin necesidad de pensarlo y desde su nacimiento, todas las criaturas vivientes por instinto se contentan con el placer y son reacias al dolor. Ese es el primer argumento. Y el segundo argumento dice que por otro lado, Epicúreo toma a los sentimientos de placer y dolor como criterios esenciales de decisión y conducta, en tanto que son eventos reales que no pueden ser refutados. Es decir, que aquello que nos da placer y nos da dolor son esenciales en la decisión y en la conducta. O sea, nosotros elegimos. Es como si yo les dijera, si ustedes pudieran comer su comida favorita siempre, porque comer genera un tipo de placer, ¿lo harían o no? Entonces, obviamente, nadie elegiría no comer su comida favorita, pero siempre o nunca comer. Entonces, en ese caso es lo que se nos está diciendo. Nosotros tomamos decisiones y tenemos como conductas a partir
de esas referencias, ¿listo? A partir de la referencia de el placer y el dolor. Y nos dice también que en tanto son eventos reales, es algo que sucede, sentimos placer y sentimos dolor, y que no pueden ser refutados. Es decir, que no hay razón o evidencia alguna que pueda hacernos dudar de que estamos sintiendo dolor o placer. Si yo les dijera, pues es que racionalmente el placer no, porque es algo que se siente. A mí me da placer escuchar, por ejemplo, música, no sé, Pink Floyd, por decir algo, por poner una banda. Entonces yo escucho Pink Floyd y mucha gente va a decir, eso es música. Eso es música. Así como otra persona puede escuchar reggaetón, puede escuchar Bad Bunny o yo qué sé, estos artistas de hoy en día. Y uno preguntar, ¿y eso le genera placer? Bueno, pues son concepciones que dentro de la racionalidad cada quien entiende. Pero que son suficientemente válidos porque la persona lo está sintiendo. Discúlpenme la emoción. Alguna que puede hacernos dudar de que estamos sintiendo dolor o placer. Es un hecho real que todos sentimos, pues, ¿cómo podría ser falsa la sensación? O sea, como yo le decir, no, eso que usted está sintiendo es falso, si es, hace parte de su ser. Entonces, en este caso, esas dos evidencias obran o se establecen en la idea de cómo nosotros vemos el placer o cómo la vida busca como propósito la vida buena, el placer. Entonces la A dice, para Epicurio hay dos formas de concebir la vida, aquella que busca el placer y aquella que busca evitar el dolor. Del nacimiento, pues realmente no, porque no se nos está hablando de qué es ese dolor de nacimiento, por qué nos pesa, por qué nos duele, entonces no podría ser. ¿Listo? Si por ejemplo dijera, buscamos evitar el dolor porque el dolor es pero en este caso solamente está argumentando con la idea de el placer. Adicional a ello, el dolor del nacimiento. Entonces, ¿cuál es el dolor del nacimiento? Si dijera, por ejemplo, el dolor de vivir o de soportar el día a día, la cotidianidad, se entendería. Pero en este caso la A no puede ser, ¿listo? Para Epicurio hay dos formas en las que todo ser vivo concibe la buena vida. La primera es la búsqueda del dolor, ya nos dimos cuenta que no. Somos reacios al dolor, de hecho lo dice por acá. Aquí. Por un lado menciona el hecho de que sin necesidad de pensarlo desde su nacimiento todas las criaturas vivientes por instinto se contentan con el placer y son reacias al dolor. Reacio es como, si lo puedo evitar no lo hago. O si lo puedo evitar, mejor lo evito. ¿Listo? Entonces somos reacios al dolor. Pero aquí dice que la primera es la búsqueda del dolor. No realmente. La C, ya con eso se invalida. ¿Listo? Pero yo no la termino de leer porque ya con eso se invalida. Lo que nosotros tenemos que buscar, muchachas, es ese argumento clave y sustancial que nos haga ir a esa respuesta y decir, esa es porque conecta con el contexto, con la pregunta, con la información. La C, para Epicurio todos buscamos alcanzar una buena vida sin pensar en el dolor o en el placer. Desde que nacemos obramos guiados por el instinto. En este caso la C y la D son argumentos bastante fuertes, pero la C tiene una palabrita y por eso yo les digo que es a veces esas palabritas que aparecen la que nos hace darnos cuenta de que no puede ser. Para Epicurio todos buscamos alcanzar una buena vida sin pensar en el dolor o en el placer. Pues no. Porque justamente es lo contrario. Epicurio está diciendo, y lo estaba diciendo acá, que sin necesidad y desde el nacimiento, lo que nosotros estamos haciendo es, en este caso, ser o contentarnos con el placer y ser reacios al dolor. Pero aquí se está diciendo que sin pensar en el dolor o en el placer. No, no pensamos en el dolor y sí concebimos el placer. Pero en este caso no se puede decir que no se piensa en el dolor, en el placer, porque entonces ¿qué sentido tendría que nos esté diciendo que lo más indispensable es vivir la vida buena a partir de la concepción buena del placer y ser reacios al dolor? Entonces, eso nos configura la respuesta y si uno no se da cuenta de esas pequeñas palabritas, muchachas, uno empieza a dudar como, que la C me suena, pero no puede ser porque el argumento se está invalidando en ese mismo punto. Si dijera, por ejemplo, compensar las consecuencias del dolor y establecer las ganancias del placer, por decir algo, entonces es así, podría ser. En este caso, muchachas, la respuesta, por eso es que no volver a tomar café cuando haya que dar clase. La respuesta correcta es la D. Para Epicurio son ciertas dos cosas, que todos buscamos el placer tal cual y rechazamos el dolor tal cual y que los sentimientos son los que determinan nuestras decisiones tal cual. ¿Listo? Eso es lo que se nos está diciendo. No vuelvo a tomar café. ¿Se entendió, muchachas, o no se entendió? Díganme, coméntenme si la explicación fue buena o mala, qué pasó.
Ahí me disculpan las risas. Lo hago así para que se entienda. A diferencia de llegar y decir, "Ah, el Epicurio concibe". No, muchachos, al conocimiento hay que ponerle voluntad, hay que ponerle felicidad, hay que agarrarlo y apretarlo, sacudirlo y darnos cuenta de que nos puede enseñar. ¿Pero se entendió o no se entendió? Están diciendo que sí. Helen, ¿qué dices tú? Señor, ¿Se entendió la explicación que di o...? sí, señor, sí se entendió. Listo, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Dios mío, yo no vuelvo a tomar café. No vuelvo a tomar café. Listo. Pregunta número 17 y pregunta número 18 que también van de acuerdo al contexto, al texto que estábamos leyendo. Lean los siguientes dos enunciados tomados del texto. 1. La filosofía epicúrea tiene una finalidad ética, pues pretende guiarnos para alcanzar la buena vida. Y la 2. Para el epicureísmo, esta es la vida placentera, ya que considera que el fin último de todas nuestras acciones es conseguir placer y evitar el dolor. ¿Qué relación, ¿qué relación hay entre ambos enunciados? El primer enunciado rechaza la idea expuesta en el segundo enunciado. El segundo enunciado es una síntesis, o sea, un resumen del primer enunciado. El primer enunciado es una hipótesis, es decir, una idea que se tiene que comprobar. Y el segundo enunciado la refuta, o el segundo enunciado amplía lo dicho en el primer enunciado. ¿Qué dicen ustedes, muchachas? Uf, qué calor. ¿Cuál creen que es? Yo creería que es la D. Ya vamos para allá. ¿Quién dice otra distinta? Dice Lina. ¿Quién dijo la D también ahorita que activó el micrófono? Yo. Tú, Alexa. Helen, ¿qué dices tú, Helen? A, B, C o D. Para mí está entre la C y la D. Para ti está entre la C y la D. Listo, vámonos con las dos. Dice la primera que la filosofía epicúrea tiene una finalidad ética, o sea, una finalidad buena, en este caso que es buscar guiarnos a alcanzar la vida buena. Y la segunda dice que para el epicureísmo esta es la vida placentera, es decir, que se considera que el fin último de todas nuestras acciones es conseguir el placer y evitar el dolor. O sea, actuar para conseguir el placer y evitar el dolor. La A, el primer enunciado rechaza la idea expuesta en el segundo, pues realmente no, porque rechazar sería, por ejemplo, que dijera la filosofía epicúrea establece entonces que el placer no es la fuente de lo último o el fin último de nuestras acciones. Ahí sí se estaría refutando o se estaría rechazando. ¿Listo? Pero en este caso solamente se nos está diciendo que pretende guiarnos a alcanzar la vida buena. La B, el segundo enunciado es una síntesis, es un resumen de lo dicho en el primer párrafo, en la primera parte, no puede ser una síntesis. ¿Listo? ¿Por qué? Porque dice, nos está ampliando la información y adicional de que nos está ampliando la información, la primera solamente dice que tiene finalidad ética. Entonces, si se ampliara la información, diría, es que todo ser humano busca como finalidad hacer el bien, ser bueno, etcétera, etcétera, y en ese caso sí sería la respuesta. Pero el texto dice otra cosa completamente distinta. La A y la B no son. La C y la D. El primer enunciado da una hipótesis. La hipótesis puede ser que pues pretendemos guiarnos para alcanzar la vida buena. Y el segundo enunciado la refuta. Pues realmente no. No está refutando la hipótesis, por más que se pretenda decir que para alcanzar la vida ética y alcanzar la vida buena, se refutaría si, por ejemplo, se dijera todo actuar del ser humano busca la violencia o todo actuar del ser humano busca evitar el placer. Ahí sí podría ser. ¿Listo? Pero en este caso, la respuesta a la pregunta número 17 es el segundo enunciado amplía lo dicho en el primer enunciado. ¿Por qué? Porque en el primer enunciado apenas se nos está diciendo pues que en este caso la finalidad ética pretende guiarnos a alcanzar la vida buena. Y para los epicúreos, la vida buena es evitar el dolor y alcanzar o conseguir el placer mediante nuestras acciones que tengan como fin último esa necesidad, conseguir el placer. Entonces, en este caso, la respuesta es la D. El segundo enunciado amplía, nos está diciendo
lo que ya nos estaba diciendo el primer enunciado. ¿Listo? No se está rechazando, no se está refutando la hipótesis, no se está generando una síntesis y no se está, ya voy más, y no se está rechazando la idea. ¿Listo? Vamos leyendo la pregunta 18 mientras voy a ir a abrirle la puerta a mi mamá, porfa, y ya le continuamos. ¿Sí le puedo prestar la plata al negro? Sí. Ahí mismo había un Banco Colombia. Pero usted le prestó la plata. Sí, sí. Ella me pasó los 15 a mi Al Neki. Neki. Ah, sí, por ahí yo escuché la notificación. Espéreme que todavía estoy en clase. ¿Llevas la losa, porfa? ¿Y ya la lavo? Bañar. No, Listo. yo la lavo. No, yo la lavo. Ya está terminó acá y ya voy para allá a lavar la losa. Listo. Pregunta número 18. Discúlpenme, muchachas. Es que estoy aquí con mi señora madre. Listo. Pregunta número 18. Lea la siguiente pregunta tomada del texto. ¿Cómo podría ser falsa la sensación del dolor ante un golpe? ¿Cuál es la intención del autor con esta pregunta? Advertir sobre el peligro del dolor ante una decisión, dar la orden de huir del dolor ante un golpe, afirmar la idea de que no se puede dudar del dolor o de expresar que los dolores pueden inventarse. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen, muchachas? Para mí es la C. Para ti es la C. Helen, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Lina dice C. ¿Y qué dices tú, Alexa? Yo también creo que es la C. Listo. Dice de la siguiente manera. ¿Cómo podría ser falsa la sensación del dolor ante un golpe? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Advertir sobre el peligro del dolor ante una decisión? No, porque lo que nos está poniendo es ¿cómo se comprueba entonces o cómo podríamos comprobar que esa sensación es falsa? ¿Listo? ¿Dar la orden de huir del dolor ante un golpe? No. ¿Por qué? Porque se lo está tomando muy literal. Es una metáfora para hablar entre la C y la D. La C, afirmar la idea de que no se puede dudar del dolor. O la D, expresar que los dolores pueden inventarse. Podrían ser inventados, pero en este caso la sensación, o sea, lo que nosotros sentimos, se afirma bajo la idea de que no se puede dudar del dolor. No podemos dudar del dolor, porque es algo real. ¿Listo? Entonces, en este caso, la respuesta a la pregunta número 18 es la C. ¿Listo? Discúlpenme. Bueno, ¿qué hacemos? Respondemos las preguntas 19 y 21 porque ya van a ser las 10. No sé si tienen que hacer algo o qué hacemos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le damos a estas últimas 3 preguntas o dejamos la clase hasta acá? Como ustedes me digan, muchachas. Pues hacer las últimas 3 preguntas. Listo. Yo lo digo porque yo puedo continuar, pero pues se lo digo porque, por ejemplo, hay personas que, bueno, en este caso no están, las personas que se van más temprano, que es Isabela. Isabela, si estás viendo la grabación, entonces viste la clase completa. Y si viste la clase completa, escríbeme que dije que viste la clase completa, porque si no voy a dudar de que viste la clase completa. Listo. Es que hay una muchacha que se llama Isabela, ella también está, y ella me dice que no pudo estar ahorita por una diligencia personal, pero entonces dijo que iba a ver la clase, entonces voy a corroborar si vio la clase. Listo, Lina dice las 3 siguientes y Alexa, ¿qué dices? Bueno, ¿qué piensas, Alexa? Cuéntanos. No, sí, las 3 que faltan. Listo, vámonos entonces con lo siguiente. Responda a las preguntas 19 y 21 de acuerdo con la siguiente información. Ética para Amador, y ya voy para allá. Este es un libro publicado en 1991, aquí está, por Fernando Sabater. El libro, ese es un libro, ojo, y se publicó con la editorial Ariel. Pregunta número 19. Lea el siguiente fragmento del texto. ¿Quieres darte la buena vida? Estupendo. Pero también quieres que esa buena vida no sea la buena vida de una coliflor o de un escarabajo. Con todo mi respeto para ambas especies, sino una buena vida humana. ¿Qué función cumple este fragmento dentro del texto? Presentar la tesis, introducir el tema que se trata en el texto, exponer la conclusión
o sintetizar el contenido del texto. Entonces, ¿qué función cumple el fragmento? ¿Quieres darte la buena vida? Estupendo, pero también quieres que esa buena vida no sea la buena vida de una coliflor o de un escarabajo. Con todo mi respeto para ambas especies, sino una buena vida humana. ¿Qué función cumple? Presentar la tesis, introducir el tema que se trata en el texto, exponer la conclusión o sintetizar el contenido. Entonces, ética para Amador, fragmento. ¿Quieres darte la buena vida? Estupendo. Pero también quieres que esa buena vida no sea la buena vida de una coliflor o de un escarabajo. Con todo mi respeto para ambas especies, sino una buena vida humana. Es lo que te corresponde, creo yo. Y estoy seguro de que a ello no renunciarías por nada del mundo. Ser humano, ya lo hemos indicado antes, consiste principalmente en tener relaciones con todos los otros seres humanos. Si pudieras tener muchísimo dinero, una casa más lujosa, que un palacio de las mil y una noches, las mejores ropas, los más exquisitos alimentos, en tu caso muchísimas lentejas, los más sofisticados aparatos, etcétera, pero todo ello a costa de no volver a ver ni a ser visto por ningún ser humano jamás. ¿Estarías contento? ¿Cuánto tiempo podrías vivir así sin volverte loco? ¿No es la mayor de las locuras querer las cosas a costa de la relación con las personas? Pero si precisamente la gracia de todas esas cosas radica en que te permiten, o parecen permitirte, relacionarte más favorablemente con los demás. Por medio del dinero se espera poder deslumbrar o comprar a los otros. Las ropas son para gustarles o para que nos envidien. Y los mismos, y lo mismo la buena casa, los mejores vinos, etcétera. Muy pocas cosas conservan su gracia en la soledad. Y si la soledad es completa y definitiva, todas las cosas resultan tristes inevitablemente. La buena vida humana es una buena vida entre seres humanos, o de lo contrario, puede que sea vida, pero no sea ni buena ni humana. Tomado de Fernando Sabater, 1991, Ética para Amador. Muy pocas cosas conservan su gracia en la soledad, y si la soledad es completa y definitiva, todas las cosas resultan tristes inevitablemente. La buena vida humana es una buena vida entre los seres humanos, o de lo contrario puede que sea vida, pero no sea ni buena ni humana. De acuerdo al fragmento, quieres darte la buena vida, estupendo, pero también quieres que esa buena vida no sea la buena vida de una coliflor o de un escarabajo, con todo mi respeto para ambas especies, sino una buena vida humana. ¿Qué función cumple este fragmento dentro del texto? Presentar la tesis, introducir el tema que se trata en el texto, exponer la conclusión general o sintetizar el contenido. ¿Qué dicen ustedes, muchachas? ¿Cuál creen que es, muchachas? Entre la A y la B dice Alexa. Helen, ¿qué dices tú? La B. La B. Lina, ¿qué dices tú? Lina dice la B. Bueno, dice, ¿quieres darte la buena vida? Estupendo, pero también quieres que esa buena vida no sea la buena vida de una coliflor o de un escarabajo. Con todo mi respeto para ambas especies, sino una buena vida humana. ¿Qué función cumple este fragmento dentro del texto? Entonces, exponer la conclusión no, porque de hecho está acá al principio. O sintetizar el contenido, pues no, porque realmente la síntesis solamente también, incluso nos habla en este caso, si fuera una síntesis, sobre cómo esa buena vida también se radica en compartir esa vida o esa buena vida con los demás. Introducir el tema que se trata en el texto o presentar la tesis general del texto. En este caso, muchachas, la respuesta es, ¿quieres darte la buena vida? Estupendo. Pero también quieres que esa buena vida no sea la buena vida de una coliflor o de un escarabajo. Con todo mi respeto para ambas especies, sino una buena vida humana. En este caso, muchachas, la respuesta es o sea, de la síntesis
perdón, no de la síntesis de acá, sino de la síntesis que yo hice para la clase de hoy, es la A. ¿Por qué es la A, profe? Resulta y pasa que si nosotros nos vamos al texto, si nosotros nos vamos a lo que se nos está diciendo, el fragmento nos está hablando en este caso que nosotros si elegimos tener una buena vida, esa buena vida va a ser por tener muchas cosas, cosas humanas, en este caso ropa, casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sí puede ser la introducción al tema de que se trata el texto, pero se quedaría muy corto. ¿Por qué? Porque el tema en este caso es más amplio. ¿Listo? Y adicional a ello, el tema del texto en este caso es que la A y la B son muy parecidas. O sea, desde la parte de ser profesor de literatura, les digo, la A y la B son muy parecidas. Porque la tesis y el tema del que se trata el texto prácticamente es lo mismo. Pero no es lo mismo hacer una introducción que presentar. ¿Listo? En este caso, cuando dice introduce el tema del que se trata, introduce el tema que se trata en el texto, pues se queda muy corto. O sea, esta parte se queda muy corta para decir que es el tema general. ¿Listo? Y en este caso lo que se está haciendo es que la tesis, acuérdense que la tesis les voy a mostrar, miren. La tesis, muchachas, la tesis es la idea principal de lo que se está hablando. ¿Listo? La tesis es una conclusión, pero no es una conclusión. Espérenme, ¿qué significa tesis? Donde se presentan los resultados por... bueno, la tesis en sí es que se puede tomar como muchas definiciones, pero la tesis en este caso dice que es... ya voy para allá. La tesis es, a ver si podemos ver esta imagen, es el inicio de un texto argumentativo, una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada. Entonces, ¿dónde se está argumentando? En este caso, que se nos está diciendo, ¿quieres darte la buena vida? Estupendo. Pero también quieres que esa buena vida no sea como la de los animales, sino la buena vida humana. Entonces, aquí se nos está argumentando en este caso y se está justificando de alguna manera esa proposición, ¿cierto? Que puede llegar a ser demostrable. Adicional a ello dice que una tesis es la afirmación concreta de una idea que se expone. Entonces, concretamente aquí se está afirmando. ¿Quieres darte la buena vida? Estupendo, pero quieres que esa buena vida sea la vida humana. Aquí no se está dudando y no se está poniendo, sino que la tesis en específico lo que está haciendo es ir directamente al tema central del texto. ¿Por qué no es? O sea, es lo mismo y por eso les digo, es lo mismo, pero la diferencia es en esa palabrita, en presentar y en introducir. Si fuera a introducir el tema, entonces en vez de empezar por acá, diría, todo ser humano busca tenerlo todo lo bueno en la vida, las mejores casas, o sea, las mejores casas, o sea, la mejor casa, la mejor ropa, el mejor carro, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero en este caso, la tesis, muchachas, la tesis que redunda o la que le da significado al texto en este caso, se da mediante esa presentación. ¿Quieres la buena vida? Estupendo. Y ahí estoy afirmando y ahí estoy argumentando, pero no puede ser la introducción, porque la introducción del texto se haría en este caso, si por ejemplo se tuviera que hacer la introducción, se haría desde acá. Ser humano, ya lo hemos identificado antes, consiste principalmente en tener relaciones con los otros seres humanos. Ahí se iniciaría. Si pudieras tener muchísimo dinero, una casa más lujosa que un palacio de las 1001 noches, las mejores ropas, etc. Exactamente, ese sería el tema. Pero la tesis es esa afirmación, es ese argumento que se va comprobando a lo largo de que vamos leyendo el texto. ¿Listo? Igual no se preocupen, yo les voy a crear, es que yo les pregunté porque nosotros vamos a hacer una actividad con un libro que se llama El túnel, de Ernesto Sábato. No sé si ustedes lo han leído o saben cuál es el libro del túnel. Entonces, ¿De cuál? El túnel. Ah, ese es de Ernesto, ¿no es Ernesto? ¿Sí es Ernesto? Sí, Ernesto Sábato. Ah, sí, ese ya me lo oí. Entonces, pues yo les estaba preguntando anoche y les voy a preguntar si les parece bien que la próxima clase que tengamos de comprensión lectora y de literatura, hagamos un ejercicio con el libro. Que vayamos leyendo, vamos preguntando y hacemos como una especie de tertulia, donde vamos opinando y vamos diciendo qué es lo que creemos. Si les parece bien, ¿listo? Esa la podríamos dejar, por ejemplo, para el fin de semana, pensaría yo, para que nos reunamos los grupos de la mañana y de la noche
y nos reunamos a hacer esa parte del trabajo. ¿Listo? Ya tocaría ver el horario y demás. Pero en este caso, muchachas, acuérdense que la tesis es una afirmación o un argumento que se contrasta en todo el texto. ¿Listo? Entonces la respuesta es la A. Presentar la tesis general del texto. ¿Cuál es la tesis o cuál se está argumentando, profe? La vida buena. ¿Listo? La vida buena. Entre las siguientes opciones, vamos a la siguiente pregunta, perdón. Entre las siguientes opciones, ¿cuál podría reemplazar sin cambiar el sentido la palabra deslumbrar que aparece en la frase por medio del dinero se espera poder deslumbrar o comprar a los otros? Encandilar, impresionar, ilusionar, engañar. Impresionar, ¿no? No, yo te estoy preguntando. En este caso les voy a decir algo. Miren, si de pronto, porque yo los entiendo, no se preocupen. Por eso es que, ay, discúlpenme, yo hablo mucho. Lo que les iba a decir, en este caso, por ejemplo, lo que yo haría es leer la frase. Entonces, por medio del dinero se espera poder deslumbrar o comprar a los otros. Entonces me voy con la primera. Por medio del dinero se espera poder encandilar o comprar a los otros. Deslumbrar es como impresionar. Y ahí está la palabra impresionar. Ahí está la respuesta. ¿Listo? Ilusionar. Por medio del dinero se espera poder ilusionar o comprar a los otros. Ilusionar. Y acuérdense que dice sin cambiar el sentido. Ilusionar. Impresionar no es lo mismo que ilusionar. Por medio del dinero se espera poder engañar o comprar a los otros. Deslumbrar es como asombrar. Entonces yo voy a deslumbrar de mis capacidades comunicativas y voy a hacer que todos se impresionen, por decir algo. Entonces, los voy a encandilar, los voy a impresionar, los voy a ilusionar o los voy a engañar. ¿Qué creen ustedes, muchachas? ¿Alguien dijo impresionar? ¿Quién dijo impresionar? Yo, Yo, ¿quién es? Helen. Helen. Lina dice la B. Alexa, ¿qué dices tú? Impresionar. La B. Impresionar. La B. ¿Listo? Tal cual. ¿Por qué? Porque se está diciendo sin cambiar el sentido. Si yo dijera, por ejemplo, ilusionar, se espera poder ilusionar, pues ilusionar genera como esa posibilidad del futuro. Yo las voy a ilusionar de que vamos a tener la mejor clase, pero no es lo mismo ilusionar que impresionar. Yo las voy a impresionar de que estamos teniendo la mejor clase o yo las voy a ilusionar. La composición de la palabra ilusionar se refiere a futuro. Yo voy a ilusionarme con que voy a tener 50 estudiantes. Yo voy a impresionar que tengo 50 o que estoy dándole clase a 50 y por tanto voy a impresionar a esos 50 estudiantes, es decir, en el presente. Encandilar no tiene nada que ver y engañar pues realmente no porque engañar sonaría más a trampa, pero deslumbrar es eso, asombrar. ¿Listo? Y pregunta número 21, muchachas, y con esto me voy a descansar un ratico porque ya me duele la voz. ¿Qué tipo de estrategia argumentativa utiliza el autor para convencer al lector de su posición? El autor introduce el tema y la tesis con ironía. El autor contextualiza el problema sobre la buena vida. El autor introduce el tema y la tesis. El autor contextualiza el problema sobre la buena vida. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de estrategia argumentativa?
Para mí es la C. La C. Ya vamos para allá. Esperen que estoy mandando un mensajito Listo. ¿Qué tipo de estrategia argumentativa utiliza el autor para convencer al lector de su posición? C. El autor introduce el tema y la tesis a través de diversas preguntas retóricas, ofreciendo ejemplos que lo conducen a una conclusión. La A. El autor introduce el tema y la tesis con ironía para hacer entender lo contrario de lo que dice, con la intención de restarle credibilidad a dicha tesis. Un enredado. La B. El autor contextualiza el problema sobre la buena vida, presenta algunas opiniones suyas sobre el tema y concluye con la tesis contraria. O sea, el autor contextualiza el problema de la buena vida, que todos quieren tener buena vida, pero contextualiza el problema, pero el problema viene a estar ya casi en la mitad del texto. Entonces, el autor introduce el tema y la tesis, ambas, a través de diversas preguntas retóricas, ofreciendo ejemplos de lo que conducen a o que lo conducen a la conclusión. El autor contextualiza el problema sobre la buena vida, presenta su tesis, la defiende con la ayuda de ejemplos dados por otras autoridades en el tema. En este caso no podría ser la D, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta es el mismo autor el que está argumentando. Entonces si dice otras autoridades en el tema, realmente no podría ser la D. El autor introduce el tema y la tesis con ironía. ¿Quieres darte la buena vida? Estupendo. Para hacer entender lo contrario de lo que dice. Preguntas retóricas. La pregunta retórica siempre lleva a otra pregunta. ¿Listo? Entonces, en este caso, el autor sí nos hace reflexionar, sí nos hace pensar, porque dice, imagínate, y aquí están las preguntas, miren, ¿cuánto tiempo podrías vivir así sin volverte loco? No es la mayor de las locuras poder. Entonces como que comienza a inducirnos en preguntarnos si realmente es válido, y las preguntas retóricas nos guían. Pienso que es la C, dice Alexa, ya les voy a explicar. Entonces vámonos acá. ¿Qué tipo de estrategia argumentativa utiliza el autor para convencer al lector de su posición? O sea, de saber encontrarse con lo que está diciendo. El autor introduce el tema y la tesis con ironía para hacer entender lo contrario de lo que dice. Pues realmente no, porque lo que él nos está diciendo es llevarnos hacia esa conclusión. Entonces la A no puede ser, porque si nos hiciera entender lo contrario diría, ¿quieres tener una buena casa? Tener una buena casa es lo excelente, pero no es bueno tener una buena casa. No nos está hablando de eso, está siendo más retórico en el sentido en que nos está... O sea, la retórica es una forma de comunicar a través de preguntas y a través de intuiciones, donde lo que nosotros creemos se va utilizando de forma consecuente para llevarnos hacia una verdad. En la filosofía la retórica es preguntarnos y hacernos preguntas o cuestiones para llevarnos a una verdad. Entonces, para hacer entender lo contrario de lo que dice, pues realmente no es la A. El autor contextualiza el problema sobre la buena vida, no, o sea, en sí la buena vida no es un problema, y presenta algunas opiniones suyas sobre el tema y concluye con la tesis contraria. No está concluyendo, sino que o sea, sí concluye, pero no de esa manera, con la tesis contraria, sino que nos está deslumbrando o nos está diciendo. Porque aquí, por ejemplo, se nos está diciendo, y lo mismo la buena casa, los buenos vinos, etcétera, etcétera. Muy pocas cosas conservan su gracia en la soledad. O sea, todo en la soledad no tiene gracia. Y si la soledad es completa y definitiva, todas las cosas resultan tristes inevitablemente. O sea, ¿de qué sirve que tú quieras tenerlo todo si no tienes a alguien con quien compartirlo? La buena vida o la vida humana es una buena vida entre todos. O de lo contrario puede que sea vida, pero no sea buena ni sea humana. La D. El autor contextualiza el problema sobre la buena vida, presenta su tesis y la defiende con la ayuda de ejemplos. Bueno, ya sabemos que no puede ser la D. Por autoridades en el tema, pues no, porque es el mismo autor. Entonces no podemos decir que hay otras autoridades. No es la D, no es la A. El autor contextualiza el problema sobre la buena vida, pero es que en sí no es un problema, sino que nos está diciendo qué es la buena vida, cómo se presenta la buena vida. Entonces en ese caso sí sería la C.
el autor introduce el tema, o sea, nos pone que el tema y la tesis es, en este caso, la buena vida. Y a través de diversas preguntas retóricas nos lleva hacia la verdad, ofreciéndonos ejemplos, como ¿quieres tener la buena casa? Pero ¿de qué sirve que tengas la buena casa si no tienes amigos? ¿Quieres tener el mejor vino? Puedes tener el mejor vino, pero no es el mejor vino si no tienes con quién compartirlo. Entonces, en este caso la respuesta, muchachas, es la C.